Bien. Muy buenos días a todos. A los que no hemos tenido ocasión de saludar previamente, desearles que hayan tenido una gran entrada de año, que tengan un magnífico año 2026 y también esperamos que los Reyes hayan sido consecuentes con las buenas maneras que muestran habitualmente en estas ruedas de prensa. Dicho esto, comenzamos con el repaso de los asuntos del primer Consejo de Gobierno del año, en este caso a cargo del vicepresidente segundo y un servidor, y de los cuales pues les trasladaremos acuerdos de este Consejo, así como también en este primer momento del año el análisis de algunas cuestiones de inminente actualidad que tiene que ver con asuntos importantes y estratégicos para la isla de Tenerife. El primero de ellos tiene que ver con la reiteración de la posición de este Cabildo Insular en relación con un asunto de actualidad que tiene especialmente que ver con nuestro sector primario insular. Y es que en el contexto de la firma del nuevo acuerdo Unión Europea-Mercosur y sin dudar de las bondades que puede representar en términos generales el establecimiento de la mayor zona de libre comercio hasta ahora conocida, sí es verdad que desde el Cabildo reivindicamos que estas bondades no pueden llevarse a cabo a costa de la desprotección del sector primario insular, del sector primario canario, ya castigado por diferentes cuestiones que perfectamente conoce la opinión pública de la isla y sobre las que este Cabildo ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, pero que una vez más queremos poner de manifiesto que desde el Cabildo apoyaremos, como hemos apoyado hasta ahora al sector, que reivindicamos que ese acuerdo contemple la protección del sector manteniendo las mismas condiciones en las que nuestros productores se ven obligados a operar para con respecto a la entrada de productos de los nuevos países del acuerdo, que se pongan en marcha esas cláusulas espejo que hemos reivindicado, especialmente en materia de control fitosanitario, zoosanitario y alimentario, y que lógicamente nuestros productores puedan operar con las mismas garantías. Es verdad que el acuerdo encierra incertidumbres y que también pueden cerrar oportunidades, particularmente para sectores que tienen vocación exportadora como el vitivinícola. Pero, desde luego, también reivindicamos que hay especial sensibilidad para que se pueda proteger mejor aquellos productos que son de los que estratégicamente nuestro territorio, nuestra comunidad ha reivindicado siempre en Bruselas. Me refiero a la miel, a los cítricos, al cárnico, a productos especialmente sensibles que también este Cabildo ha reivindicado en diferentes ocasiones con sus correspondientes acuerdos plenarios que deben ser mantenidas y mejoradas. En definitiva, que este Cabildo quiere mostrarse una vez más del lado de su sector primario, de sus reivindicaciones, y muestra su apoyo institucional una vez más al papel que debe jugar en lo sucesivo dentro de este nuevo contexto del Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y consecuente con ello, también hemos hecho balance de lo que ha venido a ser el papel en este contexto de estímulo y apoyo al sector de las agencias de extensión agraria. Hacemos balance en el sentido de poder ofrecer los datos acumulados de la gestión de 2025, donde estas agencias han conseguido gestionar nada más y nada menos que 25 millones de euros en ayudas al sector, de los cuales un buen porcentaje se corresponde con ayudas con fondos propios de este Cabildo. Pero no solamente se ha limitado a contribuir con su financiación a estabilizar y a mantener competitividad, sino que también se ha centrado en la formación específica de hasta 4.000 profesionales del sector y también con el asesoramiento directo a más de 20.000 profesionales, tanto explotadores como empleados del propio sector primario insular. En un contexto donde además la filoxera ha marcado en el ámbito del subsector vitivinícola un momento de especial tensión, también este Cabildo a través de las agencias ha estado del lado de los productores movilizando el mayor número de recursos humanos y técnicos conocidos hasta la fecha para contribuir a paliar los efectos del problema. En definitiva, un papel proactivo de este Cabildo en defensa de su campo, de sus productores, en definitiva, de un sector estratégico como pocos para el sostenimiento de nuestro paisaje, de nuestra biodiversidad y, por supuesto, de nuestra soberanía alimentaria,
factor que, insistimos, también se reivindica dentro de esta posición institucional del Cabildo de Defensa del Sector frente al contexto complejo que se nos avecina. Y ya entrando propiamente en materia del Consejo de Gobierno, añado para finalizar un punto que ha elevado al Consejo la Consejería de Cultura y que tiene que ver con un evento novedoso como es la celebración en Santa Cruz de Tenerife y en los municipios también de la zona metropolitana del primer foro denominado formalmente Jornadas de Inclusión de Artes Escénicas que promueve cada año el INAEM, el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música de España, y que en este caso se viene celebrando sucesivamente desde el año 2009 y que por primera vez en este caso celebra fuera del territorio peninsular esta jornada. Es un hito histórico, por tanto, dado que se descentraliza la gestión cultural nacional también mirando a Canarias con el enfoque que plantea el Cabildo de Tenerife, que a su vez plantea un nuevo marco de colaboración entre el propio INAEM y este Cabildo, que va a facilitar que con la producción y organización general del INAEM, este Cabildo también asuma el liderazgo de facilitar el espacio, el equipamiento y también la vertebración de las jornadas a través del amplio y dinámico tejido cultural de la isla. Es un acuerdo, además, que no tiene coste directo para este Cabildo y que no conlleva, por tanto, otras obligaciones que no sean las que requiera propiamente la aportación de los recursos de la organización en sí del evento. No hay transferencia económica y, por tanto, es también un evento que redunda en lo asequible y accesible que debe ser el hecho cultural en la isla de Tenerife, dentro de esa política general que tanto hemos reivindicado en este mandato de democratizar el acceso a la cultura, de hacerlo con las mejores condiciones de calidad y hacerlo además también con principios como el de la descentralización para que llegue a todos los rincones. En este caso, con la nota de integración por bandera para que la cultura también haga justamente eso, promoción de la igualdad, de la inclusión, de la equidad en cualquiera de sus disciplinas, también en esta particular de las artes escénicas y de la música. Y con el balance de este punto, le cedo la palabra ya al vicepresidente segundo para seguir haciendo el repaso del resto de los asuntos de la jornada. Muchas gracias, López. Muchas gracias, vicepresidente primero. En algunas materias de las abordadas en el día de hoy son, por ejemplo, la de destinar un proyecto de mejora de los senderos y la recuperación de frutales tradicionales en el Parque Rural de Teno. Como saben, dentro del medio natural de nuestra isla, la isla de Tenerife, además del Parque Nacional del Teide, tenemos dos espacios singulares de magnífica conservación, como el Parque Rural de Anaga y el propio Parque Rural de Teno. En este caso vamos a destinar para Teno 718.000 euros, que tienen por objeto esa recuperación de frutales tradicionales. Es un proyecto que se tiene que ejecutar en el plazo de 36 meses. Son más de 100 kilómetros de senderos los que existen dentro del Parque Rural de Teno. Se trabajará a tiempo completo desde una cuadrilla integrada por diferentes personas, incluyendo incluso la adaptación del cortafuegos que existe en áreas claves como el Monte del Agua y la pista de Bolico. Saben, ahí tenemos uno de las torres más singulares que divisan no solo la parte norte, sino la parte suroeste de la isla de Tenerife, y esa adecuación requiere el fortalecimiento de ese cortafuego para garantizar la independencia de la vegetación de una y otra dorsal. Se va a impulsar también la producción de frutales tradicionales, es decir, es una actividad que se hace en paralelo con la población local, población que se dedica al sector agrario, y en ese sentido va a colaborar con ellos el Centro para la Conservación de la Biodiversidad Agrícola de la isla de Tenerife. En particular, esto se hará en el área de los Pedregales, que es en la subida a Teno Alto. También en el día de hoy se ha dado cuenta por parte del consejero con delegación en carretera de la presentación de 5 ofertas para el contrato de mantenimiento del Centro de Información de Carreteras de la isla de Tenerife. Se trata de un contrato de casi 13 millones de euros, una cantidad muy importante, de una duración de 3 años prorrogable. Se han presentado a ese contrato 5 empresas.
la duración, como digo, es de 3 años y el sistema de vigilancia va a abarcar toda la red viaria de la isla de Tenerife, en torno a 1.200 kilómetros de carreteras más todos los túneles. Creo que esto es fundamental porque lo que se hace y se incrementa la dotación para ese contrato más del 200%, porque se cambia todo un sistema analógico por un sistema digital de vigilancia de todos los túneles y de todo el sistema viario de la isla de Tenerife. Así que, insisto, es una gran inversión para la mejora de la movilidad en nuestro sistema, en el sistema viario, y garantizar con ello además la seguridad, cosa que es clave especialmente en los túneles. Bien, a su vez también en el día de hoy el Cabildo ha conocido de las ofertas para la mejora de la planta del cambio de titularidad en relación con la planta de gestión de residuos, especialmente en los residuos de envase, de tal manera que lo que hasta ahora mismo venía gestionándose por parte del Cabildo a través de Simpromi, se va a gestionar a través de la empresa adjudicataria del contrato de gestión de los residuos de la isla de Tenerife, concretamente de la UTE de Nivaria, que está formada, como saben, por Urbaser y Fomento de Medio Ambiente. Como saben, cuando empezamos el mandato, tuvimos algunos acuerdos con esta UTE para mejorar la propia gestión de los residuos en la isla. Creemos que la referencia a la necesidad de articular una solución a los residuos de envase apremiaba, y ahora se adopta este acuerdo que va a propiciar que esto sea así, y contamos para ello con la colaboración del gestor del Sistema Integrado de Gestión, el ECOEMBE, que va a participar en que la selección de la trazabilidad de esos residuos esté perfectamente definida y articulada. Creemos que si se pide un esfuerzo al ciudadano o a la ciudadana en esta materia, a su vez la gestión posterior tiene que estar proporcionada o adecuada a ese esfuerzo que se pide a la ciudadanía. Otro de los asuntos tratados en el día de hoy, si bien no era un asunto objeto de acuerdo, es el tema de la prueba técnica realizada por la Dirección General de Tráfico acerca de la semaforización de accesos a la TF5. Como saben, se trata de una prueba que hace la propia Dirección General de Tráfico, no es una prueba del Cabildo. ¿Por qué la hace la Dirección General de Tráfico? Pues porque el Cabildo, como saben también, tiene un proyecto de RAD-metering, de control de accesos a la TF5 en particular, y también en la TF1 en algunos enlaces, pero ese proyecto requiere por parte de Tráfico la autorización, y lo que está haciendo Tráfico es verificar en qué medida se mejora la dinámica de funcionamiento de la TF5 en las horas puntas. Saben que existe una concentración muy alta en esas horas puntas, que supera los más de 100.000 vehículos en el tramo entre Tacoronte y el área metropolitana, especialmente Santa Cruz, con el gran problema siempre de toda la parte, digamos, de la laguna, de entrada a la laguna, y concretamente la Dirección General de Tráfico ha querido hacer esas pruebas de semaforización en Padre Anchieta y en el enlace de Guamasa. El proyecto del Cabildo va más allá, todo dependiendo de los resultados de la evaluación que se pueda descubrir. Hay que saber que al final un sistema viario no solo va a funcionar sobre la vía principal de titularidad autonómica como es la TF5, cuando para nosotros sea la conservación es la función que realizamos, sino a su vez mejorar los accesos, es decir, toda la zona arterial, por decirlo de esa forma, de acceso a la TF5. Creo que lo más importante es que todos los tinerfeños y tinerfeñas identifiquemos que tenemos un grave problema de movilidad. La presidenta y el vicepresidente primero han insistido con muchísima frecuencia en este asunto, es notorio. Tenemos un plan insular de movilidad sostenible en trámite, los indicadores de congestión de tráfico están, la proporción de la relación de número de vehículos por habitante en la isla es muy superior a la media española, con una población ya cercana al 1.000.000 de habitantes, y todo lo que podamos hacer para aliviar serán siempre medidas bienvenidas. Y ese es el sentido de una prueba de esta naturaleza. Tendrá que ser evaluada, obviamente,
Se hace la prueba, se hace la evaluación y se toman después las determinaciones que se deban tomar. Pero sí que existe una preocupación y una ocupación del Cabildo en esta responsabilidad, y con más allá de la que pueda existir por parte del propio Gobierno de Canarias en las nuevas licitaciones que afectan a las dos vías principales, que como sabemos recientemente el Gobierno de Canarias anunció ya la licitación del proyecto que va entre Guamasa y el aeropuerto de Tenerife Norte. Cuando esa obra se adjudique y se ejecute, seguro que va a representar un gran avance. Tiene que continuarse con diferentes proyectos de carreteras, entre los cuales está también en el tramo sur, en el tercer carril entre San Isidro y Costa de Eje, y algunas cuestiones que tienen que ver con la movilidad mediante el sistema tranviario, que no es el caso en este momento. Pero lo importante es lo que comentaba, la idea que ya en muchas ocasiones se les ha trasladado de la preocupación sobre este asunto y la ocupación en decisiones que en este momento requieren la autorización de la Dirección General de Tráfico. Esta es una, y como saben la otra es la de las grúas. Tenemos también el proyecto de retirada de vehículos accidentados de forma inmediata de las vías principales, pero requiere de la autorización de la Dirección General de Tráfico. Por tanto, yo creo que la presencia de la Dirección General de Tráfico en la isla, nosotros la agradecemos, en el sentido de que es un agradecimiento a que reconozcan que el problema existe y a que tenemos que buscarle una solución. Y que esperamos que esas soluciones se alcancen con el concurso de la Dirección General de Tráfico, que tiene una responsabilidad directa también en este asunto. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Quedamos, como siempre, a disposición de cualquier cuestión que nos quieran formular. ¿Hay fecha para la realización de esta prueba por parte de la Dirección General de Tráfico? Sí, de hecho se ha realizado en los 3 días, de lunes a hoy. O sea, son en esos 2 puntos, concretamente en la rotonda de Padre Ancheta, en los accesos en Padre Ancheta, porque ya saben que ese es uno de los puntos de congestión más importantes. También es verdad que hasta ahora, porque a mismo nivel cruzan peatones, que son sobre todo alumnado que va al campus de Ancheta. Esperamos que ese tema, cuando esté en marcha el anillo que estamos construyendo, pues se alivie y se mejore, pero en cualquier caso ahí decidió la Dirección General de Tráfico hacer una prueba de radmetering, de semaforización, y a su vez también lo ha hecho en el enlace de Guamasa. En el día de hoy concluyen y, por tanto, esperamos que una vez tengan la primera evaluación, poder ser convocados por la Dirección General de Tráfico en orden a establecer algún proyecto de más largo alcance que tenemos proyectado e incluso presupuestado en el presupuesto de 2026. ¿Qué tal? Comentaba hoy Gustavo Rodríguez, que es el portavoz de FedEx, el tema de que no solo está el problema de Mercosur con respecto a la agricultura aquí, sino que uno de los grandes trabas también que tienen, sobre todo a nivel de relevo generacional, es el trámite burocrático. Pertenece muchas veces a una competencia municipal, pero también se convierte en una competencia del Cabildo. No sé, quitando la parte del Gobierno de Canarias que está intentando agilizar esos trámites, ¿qué puede aportar al Cabildo de Tenerife para que sea algo más rentable y que no tarden tanto tiempo en poder abrir algo? Mucho. No solamente ayudas económicas, que ya constituyen un alivio importante para los productores, que con el paso del tiempo, más que coyunturales, han llegado para quedarse en aras de poder facilitar este contexto de sucesivas tensiones que se han producido en torno al sector. Pero visto que, aún así, efectivamente, las complejidades competitivas que se plantean no terminan de favorecer la continuidad de vida, y siendo, como decía antes, un sector verdaderamente estratégico para la isla, el área ya trabaja también en el planteamiento de algo más que planes de ayuda, sino en ir un paso más allá y plantear un plan de reconversión del sector, donde se articulen una serie de pilares de esta estrategia en la que efectivamente el fomento del relevo generacional sea una cuestión clave, sin perjuicio de seguir trabajando en la facilitación de todo el trámite burocrático, de que depende de ayuntamientos y cabildos, y también intentando hacer valer nuestra posición para que se reduzca la carga burocrática de otros ámbitos. Con ello, entre otras cosas, se ha conseguido posponer obligaciones como la de tener vigente el cuaderno de campo digital, que era una exigencia que se iba a aplicar con inmediatez y que se ha conseguido postergar, entre otras que, lógicamente, a un sector que tiene lamentablemente que estar mirando constantemente cómo llega a fin de mes, no cargarle con obligaciones administrativas y económicas superiores aún.
Buenos días. Yo también sobre Mercosur, porque comentaba antes que evidentemente es una situación que genera mucha incertidumbre y todavía no sabemos cuál es el efecto real que va a tener en el sector primario español y concretamente en el nuestro, pero preguntarle qué previsiones manejan y en base a esas previsiones si tienen ya alguna medida concreta o alguna reunión prevista con los representantes del sector para tratar de paliar los efectos. El contacto con el sector es constante, lo ha sido previamente en cuanto ya se manejaban algunas informaciones, aunque fueran genéricas, sobre el avance del acuerdo Mercosur y, lógicamente, nuestra posición es de respaldo completo al sector. Ya lo hicimos con las movilizaciones y también ahora con las reivindicaciones políticas y administrativas. Todavía, efectivamente, los efectos no se conocen materialmente. Lo que sí requerimos es involucración al máximo nivel. Y esa involucración no la estamos detectando hasta el momento en el Gobierno de España. Nos gustaría haber constatado posiciones mucho más beligerantes con algunos aspectos que teóricamente se incorporaban en la negociación, como la que ha mantenido el Gobierno de Francia. Y sin embargo, aquí parece que han primado más otro tipo de cuestiones políticas domésticas que no la defensa de nuestro sector primario en el conjunto del país. Pero en nuestro caso, como se pueden imaginar, más aún con las singularidades que guarda específicamente el sector en Canarias y en Tenerife, con esas debilidades que apuntábamos y donde el papel institucional juega, creo, un factor a favor de la estabilidad del sector que, desde luego, en el Cabildo sí se va a seguir encontrando. Permítame preguntarle también sobre los semáforos inteligentes. El pasado lunes, después de la rueda de prensa de Medio Natural y Medio Sostenible, aquí en el Cabildo, la presidenta nos atendía y nos decía que se iba a hacer durante 3 días de forma consecutiva, como bien ha dicho don José Miguel, el lunes, martes y hoy miércoles, pero una vez realizado, y además no se quería dar notoriedad a esto para que no hubiera, para que fuera la normalización del tráfico de siempre, y ahora se reúnen con la Dirección General y es vinculante la propuesta del Cabildo o las soluciones que pueden haber. También habla usted de presupuesto, de atender para financiar algo. Bueno, hablo del presupuesto porque digo que tenemos el presupuesto. Otra cosa es que respecto del procedimiento, que es lo que pregunta Román, el planteamiento es que son ellos los que han hecho la prueba y hacen una evaluación inicial que sirve para motivar nuestra propia propuesta. O sea, la propuesta que está formulando el Cabildo es entre ese conjunto de medidas de alivio que no son que no son la solución definitiva al tráfico. Es decir, que lo que ocurre es que los compromisos que se han hecho es que nosotros sí que nos íbamos a ocupar. Y hemos sido muy críticos en el mandato anterior porque entendíamos y hemos entendido que el equipo de gobierno anterior se puso de espaldas a la situación para que no le repercutiera en sus responsabilidades. Nosotros no hemos hecho eso. Nosotros hemos hecho un planteamiento de comprometernos en la búsqueda de soluciones, algunas que son de alivio, de mejora. Y en ese sentido he mencionado dos, la del RAP Metering, que en definitiva es lo que ha venido a comprobar ahora la Dirección General de Tráfico, y el propio tema de la retirada de vehículos accidentados mediante un sistema de grúas ubicadas en unos puntos especiales, ¿no? Y esas dos decisiones requieren del concurso necesario de la Dirección General de Tráfico. Sin su autorización no es posible que las implementemos. En fin, creo que está más que motivado que desde el punto de vista objetivo Tenerife requiere de soluciones de alivio para el tráfico, sobre todo en determinadas horas del día, y que en este sentido la propuesta del Cabildo sea acogida. ¿Se puede proponer a la Dirección General de Tráfico también creo que lo pregunté también hace algunos meses, cuando hay algún accidente en la TF5, en la TF1, vemos el otro lado de la autopista que hay un tráfico fluido, ¿no se puede proponer o estudiar en algunos tramos un carril reversible para aliviar horas de tráfico, horas de atasco? Yo creo que puedo opinar sobre eso sin ser un experto. En algunas ocasiones se han planteado, en algunas cuestiones que hemos tenido, requiere algunos temas en la plataforma de distancias y demás y de garantías de seguridad que en este momento por lo menos no se dan
en la TF5. Sabemos que en la TF5 tenemos un problema de plataforma. La isla, en la vertiente norte, pues es lógicamente la expresión del volcán. Y por tanto eso tiene dificultades, igual que tiene dificultades el proyecto que, en fin, que fue sometido a información pública por parte del Gobierno entre Guamasa y La Orotava. Es decir, que en definitiva, de momento son cuestiones comentadas, pero no proyectadas. Las proyectadas son las dos que he dicho yo. Las del RAB Metering, que está, como digo, se ha realizado la prueba por parte de la Dirección General de Tráfico, y la de las grúas para retirada de los vehículos accidentados. Y sobre actualidad política, que siempre les pregunto, la nueva financiación autonómica, que no está de acuerdo ni siquiera los gobiernos autónomos del Partido Socialista. ¿Hay alguna reunión con la ministra o con alguien desde el Gobierno de Canarias? Porque todo afecta a los cabildos y a los ayuntamientos y a todo, para que se atienda más y mejor esta comunidad. Yo creo que es bastante expresivo de la situación que efectivamente hoy tanto el presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha como el del Principado de Asturias rechacen abiertamente el planteamiento de financiación autonómica que realiza, en este caso, un prófugo de la justicia que ha sido condenado y que ahora ya, lógicamente, ha regresado a España cuando tiene la condena cumplida y que plantea ser justamente quien, desde una posición antagonista al interés general de España, condicione el interés de todos los territorios que conforman España. Es decir, la propuesta del Gobierno no es otra cosa, como todo el mundo sabe, que es la satisfacción puntual de otra necesidad política de Pedro Sánchez. En este caso, a costa del interés de las comunidades autónomas que no participan de alguna forma o de otra de la estabilidad parlamentaria del Gobierno actual. Y, lógicamente, solo con tirar mano de los primeros cálculos, el desequilibrio que tendría que soportar Canarias con esta propuesta, se montan unos 400 millones de euros. 400 millones de euros que van en detrimento del sostenimiento de servicios públicos esenciales y de inversiones que son estratégicas para esta comunidad, algunas vinculadas a lo que estamos comentando, a las propias carreteras. Es decir, desde luego, el planteamiento desde nuestro punto de vista es inasumible en esos términos, y más aún cuando no viene precedido de una negociación abierta, sino de una imposición unilateral. Desde luego, no es aceptable. Si me permite, vicepresidente. Vamos a ver. El sistema de financiación es verdad que es el Gobierno de Canarias el interlocutor en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el Gobierno de España, pero al final las islas, el archipiélago está integrado por islas y en cada una de las islas hay un gobierno insular como es el del Cabildo. Y nosotros rechazamos abiertamente ese modelo de financiación. Un modelo de financiación que aporta más al conjunto del sistema, lo que pasa es que reparte de diferente manera. De tal manera que cuando te dan la información de que Canarias va a recibir 600 millones más, te hacen la cuenta de la vieja. O sea, al final es decir que vas a ingresar más. Pero claro, si tú repartes 12.000 millones más, entonces pues naturalmente te tendrá que salir más. Ahora, ¿cuánto te toca del conjunto? Esa es la cuestión. Entonces, el modelo que se ha proyectado es un modelo que lo que hace es financiar a una comunidad autónoma que aporta, que es aportadora del sistema. El sistema, por definición, porque eso, como sucede en todos los estados federales, el modelo autonómico español funciona de la misma manera, requiere de solidaridad. Como ocurre en Alemania, ocurre en España por necesidad, en fin. Y eso requiere, esa solidaridad requiere un modelo. Ese modelo tal cual está definido atenta gravemente contra la propia Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas de 1980, es decir, del principio de la democracia, y transforma la situación de la Ley de Financiación Autonómica de 2009. Nosotros afortunadamente, Canarias afortunadamente, en el presupuesto 2017 con el presidente Rajoy consiguió que se separara y se segregara de ahí todo el modelo de toda la aportación que se realizaba desde el ámbito del régimen económico y fiscal, que no tiene nada que ver con la financiación autonómica. Conseguimos en el Estatuto de 2018 que se incluyera la separación de la financiación general respecto al régimen económico y fiscal, y ahora en el sistema común, en el régimen general, lo que se está haciendo es cortar la tarta de tal manera que esta mitad te la doy a ti y la otra mitad la repartimos.
Este es así de fácil, así de sencillo. Y bien, creo que en ese sentido, cuando recibimos comunicación por parte del ministro Ángel Víctor Torres y de otros dirigentes canarios, deberían hacérselo mirar. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues en relación al acuerdo de Mercosur que enfatizaban al principio y la situación del sector primario en Canarias, otra situación en paralelo es la declaración de la emergencia hídrica. Sabemos que llega a febrero y que se cumple ese plazo de esa prórroga que se estableció en octubre. No sé cuáles son un poco la hoja de ruta a seguir por el Cabildo, la situación de cierta mejoría, ¿no?, respecto a los embalses y a la situación de los mismos. No sé cuándo se va a reunir la mesa de la sequía, si está previsto algún... Lo primero es que efectivamente hemos acogido con satisfacción que hayamos tenido un final y un comienzo de año nuevo, pues con la buena noticia de las precipitaciones. La lluvia ha servido, como ya es público notorio, para mejorar la capacidad de almacenamiento. El porcentaje se sitúa en unos términos que son los mejores del último decenio y con eso, lógicamente, podemos abordar la gestión hídrica del verano con las garantías que nos han faltado estos últimos años. Dicho esto, lógicamente, no es una situación que desde el punto de vista meteorológico uno pueda controlar ni prever. Por eso, ahora, desde el punto de vista técnico, se tendrá que hacer un balance de la situación, poniendo en relación la capacidad de almacenamiento efectiva más el desarrollo de las medidas contempladas en el decreto de la emergencia hídrica para poder tomar una decisión final acerca de si procede ya una nueva prórroga o dar por finalizado el periodo de la declaración. El soporte tiene que ser técnico y aún pues todavía no tenemos esos datos que podamos ofrecer para sustentarlo. En todo caso, no hay una reunión establecida ya formalmente. De forma inminente tendremos ya previsión de convocatoria, pero aún sin poder adelantar el sentido en el que se va a celebrar. Y luego una precisión en cuanto al cambio de titularidad para la gestión de esa planta de residuos. No sé si podemos hablar de inversión, es decir, de valor económico. La inversión, la inversión no está cuantificada, pero porque la va a realizar la propia UTE, asume que realizará esas inversiones con cargo a beneficios de la propia gestión, del propio sistema integrado de gestión. Como saben, los envases hay una relación que se establece ahí de forma directa entre la UTE y Ecoembes, ¿no? Los envases tienen un valor y se valorizan. ¿De acuerdo? Sí, buenos días. Yo, con respecto a los semáforos inteligentes, tengo una pregunta. Me gustaría saber si tienen el dato de cuánto dinero reserva el presupuesto del año 26 para esto y si ustedes prevén que esto pueda desarrollarse durante el año 26. O sea, si el Cabildo plantea que puede haber una respuesta positiva de la DGT y llevar a cabo esto antes de que acabe el año. Me gustaría saber. Sí, nosotros estimamos que tenemos una dotación prevista entre 1.800.000 euros y 4 millones, en función de cuál fuera, en su caso, la implementación de la decisión, previendo que sí que se implemente. Sí que creemos que, aunque no sea la solución, puede mejorar, puede aliviar. Por eso matizo mucho el tema del verbo, con el propósito de decir, no hay soluciones mágicas, nadie las tiene, pero que sí que creemos que ahí hay una buena medida de articulación de un alivio y que eso, tense cuenta que la TF5 tiene muchos accesos, hay muchas vías de acceso. Realmente en propiedad, si lo comparáramos con el territorio peninsular, no tendría ni siquiera el carácter de autopista por la cantidad de accesos que tiene. Pero bueno, en términos del acuerdo, sí que esperamos adoptar un acuerdo en cuanto la propia DGT tenga los resultados. Hay un encuentro previsto entre carreteras y los técnicos nuestros de carreteras con la Dirección General de Tráfico para valorarle esa evaluación y, en su caso, determinar aquellos puntos donde podría continuarse con una implementación, siquiera parcial, a lo largo de este año 2026. ¿Esa cantidad también incluye las grúas o es exclusivamente? No, esa es una cantidad de carreteras. El contrato de grúas se ha suspendido porque no se ha podido adjudicar, pero sí que tiene una dotación dentro del área de movilidad de forma directa. Y yo
tenía otra pregunta porque con respecto a la actualidad, ayer en el pleno del Ayuntamiento de La Laguna se aprobó una moratoria técnica para el alquiler vacacional. Yo no sé qué valoración hace el Cabildo de Tenerife en un momento en el que cada vez asume más competencias, cada vez tiene más poder de decisión en esta materia. ¿Qué valoración hace y cómo cree que va a influir? Yo solo he leído, tengo que reconocerlo así, el titular de la noticia y no he podido entrar al detalle, pero a simple vista parece, lo digo con todo el respeto, pero por usar un término coloquial, un brindis al sol, en la medida en que ya ese efecto suspensivo lo ha producido la entrada en vigor de la propia ley. El único municipio en Tenerife donde los efectos de la ley ya se habían comenzado a desplegar por haber adelantado la aprobación de una ordenanza propia sobre alquiler vacacional es el municipio de Granadilla. En el resto, los efectos de la ley ya condicionan la capacidad de autorizar nueva vivienda vacacional en el ámbito del término municipal. Ahora justamente el mandato que tienen esos municipios es el de modificar y adaptar sus planeamientos municipales a las determinaciones de la ley para con ello establecer su regulación de capacidad de establecimiento futuro de nuevas autorizaciones. Pero ese efecto suspensivo ya lo generó la propia ley. Insisto, sin conocer detalles y con todo el respeto, no parece que esto vaya a aportar nada nuevo. Disculpe, muy breve. Nada que disculpar, que esto no es Moncloa. Tenía la visita del Papa a Venezuela, un montón de cosas, pero no. Referente a la figura de nuestro régimen económico y fiscal. Los dos son licenciados en Derecho, profesor de Derecho Constitucional. ¿Corre peligro nuestro régimen económico y fiscal? Bueno, son las preguntas en abstracto. Bueno, el Parlamento tiene constituido una comisión específica para la modificación del régimen económico y fiscal. Posiblemente, más allá de la decisión que corresponde al Parlamento y no a quien le habla, en fin, posiblemente no sea el momento político en la presentación de esa propuesta, en la medida en que a nivel de Estado las cosas están como están. Pero desde el punto de vista del modelo de financiación, en este momento, en el modelo propuesto, no se han introducido fondos del sistema fiscal canario, ¿no? Sí es cierto lo que comentaba antes, se trata de que en el régimen o en el sistema general va a haber una aportación mayor porque los ingresos han mejorado y lo que se ha hecho es repartir de una manera que no garantiza el principio de solidaridad que la Constitución dice que fundamenta el Estado autonómico en su artículo 2. Yo solamente, por añadir también un matiz a lo dicho por José Miguel, yo no creo que ni este gobierno ni cualquier otro ponga formalmente en tela de juicio el REF. El riesgo que se corre es que se difuminen sus efectos con determinadas decisiones. Y lógicamente estamos ante una que podría llevar a ello, como también la revisión continua de algunos aspectos del REF económico que hay que revisar sucesivamente porque algunos gobiernos, especialmente en los últimos años, han reinterpretado o dejado de aplicar al calor de las circunstancias de cada momento. No debería ser un elemento con el que estar cabildeando cada año. Muchas gracias a todos.